Muchas gracias. Muy buenas noches. Quería saludar, agradecer que esté con la donde me une hace mucho tiempo y de colaborar junto en enfermedades infecciosas con repercusión en el lado de uveitis, de toxoplasmosis, de sífilis, de tuberculosis, etc. Queríamos hablar de una condición que es una enfermedad, aquellas enfermedades que no reconocen el impacto que tienen, que habitualmente afecta a la población más pobre y que además finalmente los hace es lo que define una enfermedad desatendida. Dentro de eso está que son de lo que se llamaría human T-cell leukemia, o sea, y que eso deviene del primer retrovirus. Como ustedes saben, virus vienen produciendo, fueron descubiertos por el doctor Gallo hace 40 años. Característica única de siendo un virus RNA, se incorpora o sea, que significa que es la única familia que hace un paso al revés de lo que es decir, normalmente del DNA pasa hacia un RNA, pero en este caso todo al revés. Lo que es importante es que eso significa de que la persona permanente, de manera eterna, como se dice, y que puede contagiar y retrovirus. Después aparecieron otros, y el número 3 de este grupo fue el virus del SIDA, retrovirus, que después se reclasificó. Este virus fue de una leucemia que se conocía mucho en el Japón, que había un en Japón, en Okinawa, comenzó a encontrar en pacientes con linfoma. Y de ahí en adelante comenzó a reconocer que esta, y que como digo es permanente, se transmitía por 3 parámetros. Primero, una transmisión de madre a niños a través que ocurre por transfusiones de sangre o pero productos de sangre, y no se transmite por plasma, sino se transmite por sangre completa. Igual, casi no transmiten en el periparto, pero más que todo transmiten por lactancia. Y finalmente, sexuales. Mucho de la transmisión del SIDA, pero como digo, hay algunas diferencias, como que la sangre tiene que ser completa. En el caso de la transmisión tiene que ser de madre a niños, no pasa, casi nunca pasa. Y finalmente, ahora, la siguiente pregunta es, ¿dónde está este virus? Comenzó a estudiar en la zona del sur, todo lo que se llama la isla de Okinawa y Kyushu, o sea, todas las islas del sur, y comenzó a reconocerse en Jamaica, en Trinidad, Tobago, en esa zona donde había una población negra importante. Sin embargo, tempranamente los hechos en Colombia, Brasil y Perú, se demostró que también existía entre nosotros.
¿Dónde estaba esta enfermedad? Hemos estudiado primero población japonesa que vino al Perú y Okinawa hace más o menos 120 años, y los ancianos de esa avenida tenían casi 15% eran positivos, que eran parecidos a los que se habían donde era 15%, mientras que el resto del Japón era 1% de la tasa de infección. Después estudiamos población negra del Perú en la zona de Chincha y también ahí encontramos como 3% de la población sana tenía este virus. Y finalmente estudiamos población quechua del Cusco y también existía en la población quechua. O sea, teníamos un virus que venía del Japón y sorprendentemente el virus de los quechuas era parecido al virus de la población negra, o sea que tenían el mismo origen africano. Y ese es el que predomina en América Latina, en Brasil, en Colombia y en el Perú. Muy bien. ¿Y qué? O sea, bueno, ok, tenemos un virus, pero ¿qué nos hace este virus? Este virus tiene 3 patrones clínicos, yo diría, importantes, ¿no? O sea, el primer patrón clínico que reconocemos es que produce, digamos, malignidad. O sea, está asociado a una leucemia de células T o a un linfoma de células T. Puede inducir, más o menos se estima en el Japón, como el 5% de las personas tienen esta, que habitualmente en el Japón a partir de 65 años, mientras que en el Perú es gente mucho más joven, entre 40 y 50 promedio. Tiene 2 características. Uno es una leucemia aguda y la otra es un linfoma, igual que los de Gauss, etc. La segunda cosa que produce es una deficiencia inmunológica que no es tan severa como el VIH, pero sí produce deficiencia. ¿Y qué ocurre con eso? Los pacientes son más susceptibles a parásitos como estrongiloides o tener parásitos como si fueran tener más, o sea, son más susceptibles a tener tuberculosis, son más susceptibles a tener algunos hongos, especialmente en la selva, histoplasmosis, también criposis. O sea, tienen algún grado de deficiencia, no tan severo como el VIH, pero es severo, importante, digamos. Y por ejemplo, en Perú hemos encontrado que un buen grupo de los pacientes que tienen tuberculosis tienen detrás de eso el H. Y la tercera forma es la forma que llamamos inflamatoria. ¿Qué es lo que tienen los pacientes? Producen una reacción inflamatoria que lesiona la médula a la altura de la columna torácica, y el efecto de eso es que produce una lesión neurológica que se llama paraparesia espástica tropical, donde los pacientes comienzan a tener dificultad para caminar, comienzan a ponerse duras las piernas rígidas, espásticas, después tienen que caminar con bastón o con algún apoyo, y algunos de ellos terminan en silla de ruedas. Esta es una lesión inflamatoria. Es una reacción inflamatoria que es uveitis intermedia, uveitis posterior. Estos pacientes tienen habitualmente lesiones uni o bilaterales, y se inflama, produce una reacción que será el motivo de la charla del doctor Hernández, una gran experiencia con nuestro grupo, y nuestro oftalmólogo. Y por supuesto tiene otros pacientes de tipo Hashimoto y otros pacientes tienen síndromes de Sjögren, o sea, queratitis, también hacen lesiones articulares. O sea, esta es una consideración de esos, como digo, de reacciones inflamatorias. O sea, tenemos deficiencia, tenemos signos. La otra cosa que también es bien clara es la, digamos, el síndrome ante, y finalmente que en algunos estudios, por ejemplo, se ha hecho
esta infectativa de vida de estas personas por las diversas complicaciones. Entonces, la primera pregunta es virus de la lactancia y qué le va a esperar. Más o menos el 2% de ellos es espástica o lesiones de este tipo inflamatorio. Cuando uno es una cifra parecida, esta cifra aumenta cuando uno tiene otro miembro de la familia que hizo miembro de la familia que hizo. Y en cuanto a los signos inflamatorios, también estimamos que más o menos del 2 al 85-90% de las personas son portadores crónicos y no tienen mucha enfermedad, unos 10 a 15 por enfermedad. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se hace el diagnóstico de confirmación con una prueba TDB1, puede hacer cargas virales de este virus para saber cuánto virus tiene y unos tratamientos han servido para el manejo de especialmente pacientes con leucemia que tienen valores muy altos de carga. Así que este es el resumen de lo que yo quería mostrarle de esta enfermedad. Cuando yo miro que la población femenina está más infectada que los hombres, casi el doble, que la mujer peruana de promedio, 2% de las mujeres están con el virus. Sin embargo, en algunas áreas un poco más altas, como andino, hincha y cañete en población de origen africano, ya la población niquel, ese virus que hace más citadinos, poco a poco redujeron la lactancia y ahí se fue controlando la enfermedad. Es en resumen que esta es una enfermedad que sí existe en el Perú, que se asociaba a leucemia, se ha asociado y dentro de la padece también se incluye uveitis como inflamación y finalmente se ha asociado y en ese sentido es un poco la situación actual. Que recuerden bien que más o menos del 1 al 2%, es decir, que uno de cada 100 tiene este virus en determinadas zonas del Perú. Bueno, eso se resume de lo que hablar digamos, la palabra Arturo Hernández para que él nos presente lesiones inflamatorias que ocasiona el HTLV. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gotuso. Vamos a tener a preparar oftalmología para todos los participantes y vamos a proyectarlas en esta vamos a una presentación de lo que es la implicancia del virus HTLV1, como ya comentó el doctor Gotuso, a la cual no se presta mucha, pero que sí la vemos continuamente en nuestra práctica diaria a nivel ocular. Muchos de ustedes se preguntan, ¿pero qué pasa, no? Que nunca lo he escuchado, o sí lo he escuchado, pero realmente no sé qué es lo que produce. Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Por favor, Manuel. Sí, doctora, ahí envío. ¿Aló? Ok, ya fue respondida la encuesta, doctor.
No estoy escuchando. Doctora Valderrama, ya puede empezar. Manuel, solamente una Aló. Sí. es automático. O sea, 20 segundos, pero. 20 segundos, porque es poca gente. Somos 150 y solamente han votado algo así de 20, muy pocos. ¿Te repetir? O sea, borra esa encuesta y de repente si es que se puede, digamos, informar. claro, los participantes a que representativa, ¿sí? Doctor. La encuesta va dirigida básicamente a encuentran beneficios. En los casos que haya un angloparlante. Necesitamos, por favor. Sí, la encuesta fue automática. La encuesta, por favor, es para todo el público participante peruano de oftalmología, opinión sobre si las charlas que lo presentan en otro idioma específicamente que sea. Vamos a volver a lanzar la encuesta, por favor, Manuel. Ok, doctor. ¿Listo? Sí, comparto. Es un poquito esa y una idea de lo que es una muy buena idea de lo que es, digamos. Sí, están los resultados. ¿Sí pueden ver los resultados? Ya. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a continuar del doctor Arturo Hernández. Sí, buenas noches. Voy a abrir la pantalla. Entonces, vamos a hablar sobre el compromiso ocular asociado a HTLV1, agradeciéndole una vez su participación. No tenemos ningún tipo de conflicto de interés en la presente charla. Dicho el doctor, pues el HTLV, que básicamente lo que va a ocasionar es dos caminos. ¿Aló? Al infectar las TS4, con la inmortalidad y proliferación, ocasionando lo que se llama un linfoma de células T, y toma un camino en el cual va a haber una inflamación de enfermedad cargada presa espástica tropical, en el cual va a haber un aumento de citoquinas y una gran respuesta inflamatoria. Pero, ¿dónde estamos situados nosotros como oftalmólogos, ¿no? en el compromiso del HTLV1? El compromiso nosotros a identificar en todos los aspectos de este retrovirus. En los pacientes asintomáticos vamos a tener manifestaciones oftalmológicas, en los pacientes que van a tener linfoma de células T, y en los pacientes para paresia espástica tropical también manifestaciones oftalmológicas. Arturo, ¿puedes compartir tus diapositivas? La coinfección de HTLV1 y algunas enfermedades, por ejemplo, ¿no? Tiene una coroiditis multifocal asociada, digamos, en un paciente portador de HTLV1. Entonces, lo que sé es que la uveitis con HTLV1 es la principal manifestación en portadores asintomáticos. Es decir, no saben que viven toda su vida, digamos, de manera asintomática. Además, también se ha
descrito la queratoconjuntivitis, descrito la queratitis intersticial. En los pacientes que son asociados a paresia espástica tropical, la queratoconjuntivitis zika al manifestación, queratitis intersticial y la uveitis asociada a HTLV1, además de la atrofia del nervio óptico. En los pacientes que presentan linfoma de células T, la infiltración por la misma neoplasia va a dar la manifestación con linfoma palpebral, conjugal y un linfoma orbitario. Es una queratitis ulcerativa periférica, en mucho menor grado una uveitis por HTLV1. Los Hola, Arturo. Arturo. Como la retinitis por citomegalovirus también van a estar. El doctor Arturo no nos escucha. Es amplio. Podemos avisar que no está pasando. Y es por eso que es importante identificar las enfermedades que están asociadas a este reto. De ver la exposición, no sé si... Arturo, ¿me escuchas? Hola. ¿Me escuchas? Arturo. Arturo. Hola. Arturo. ¿Me escucha? Sí te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Su micrófono está activo. ¿El resto escucha? Sí, siempre escuchamos. No hay ningún problema, sí escuchamos. Todo responde a la historia de vida de cada uno. El contexto de la dirección por el cual mejora. Bueno, el doctor Arturo ha salido, seguramente se va a volver a conectar. Llámenlo antes que se conecte. Sí, estamos que le llamamos continuamente, pero es entretenido presentando la charla, ¿no? Sí, le estoy llamando ya, debe tener 100 llamadas mías. Está muy concentrado. Sí, estaba muy concentrado. Bueno, de repente aprovechamos al doctor Gotuso para poderle hacer algunas preguntas sobre COVID. O aprovechamos la presencia del doctor, ¿no? A ver, vamos a llamarlo. ¿Dónde está? Quisiera hacerle una pregunta. Doctor Gotuso, ¿Estros? Y un detalle súper importante, chicos, es bastante confiada, que van a ser parte. Hola, ¿me escuchas? Arturo, ¿me escuchas? Sí, Arturo, ¿me escuchas? Hola. Arturo, sí te escuchamos. Arturo. Dani, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, pero tu diapositiva no pasa. ¿Me escuchas, Vane? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Vane? Sí te escucho. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Perfecto. Entonces, no sé si, a ver dónde nos hemos quedado. No sé exactamente dónde está. Ya, sí, sí. Hola, Arturo. Vanessa quería comunicarse contigo porque... Sí, sí. Habilitar primero la presentación. ¿Se abrió? Tienes que hacerlo con... Ya está con los permisos, doctor. Sí, entonces ha estado abierto para qué, sino que él no lo ha compartido. Vanessa. No puedo escuchar. Okay, sí, no puedo escuchar. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Entonces,
vamos a ver. Entonces, no hay conflicto de interés. De ahí, ¿no se vio ninguna diapositiva, Vané? No, doctor, ninguna diapositiva. Bien. Entonces, conflicto de interés, como hemos dicho, digamos, este es un retrovirus en el cual, digamos, lo que hay dos corrientes de proliferación de células, linfocitos de células T, inflamatoria, en el cual y la enfermedad típica va a ser la parálisis espástica tropical. Entonces, en estas dos líneas enfermedades, en dos oftalmólogos, ¿no? Nosotros como oftalmólogos vamos a ver manifestaciones oftalmológicas, HTLV1, pacientes portadores asintomáticos, en pacientes asociados al linfoma de células T y en condiciones de espástica tropical. Situaciones, nosotros vamos a encontrar manifestaciones oftalmológicas. Y además, en la coinfección, digamos, con HTLV1 y alguna infección por tuberculosis, por ejemplo. Va a haber un compromiso ocular de HTLV1 en pacientes portadores asintomáticos. Vamos a encontrar principalmente la uveitis asociada a HTLV1, uveitis seca y la queratitis. En pacientes con queratoconjuntivitis seca, principalmente lo vamos a ver en pacientes asociados a seca tropical, especial, uveitis asociada a HTLV1 y atrofia del nervio óptico. Y en pacientes de células, una infiltración, un linfoma palpebral, conjuntival, un linfoma orbitario, escleritis, una queratitis ulceral. La uveitis es el menor porcentaje y los síndromes de enmascaramiento, una vasculitis necrotizante y la retinitis por citomegalovirus oportunista. ¿Qué es lo que ha pasado, digamos, en la historia de la uveitis? La uveitis se describe en el año 1992 y está asociada entre pacientes con uveitis que los portadores asintomáticos. Mediante un estudio caso control clásico se determinó pacientes que sin causa definida después de una evaluación sistémica tenían aproximadamente 37% de serología positiva para HTLV, versus los pacientes que tenían causa definida y pacientes sin uveitis con enfermedades oculares. De tal manera que se estableció claramente la asociación y HTLV1. ¿Qué es lo que pasa en el país? La doctora Betty Campos describe la HTLV1 dentro de las tres primeras intermedias. Y la uveitis intermedia básicamente es aproximadamente el 10% de todas las uveitis. El HTLV1 como la segunda causa de uveitis intermedia. Es decir, en nuestro país, HTLV1 ocasiona las primeras causas en las series que existen como etiología de las uveitis intermedia. Importante. ¿Por qué sucede la inflamación? La inflamación, básicamente, lo que conocemos es que se va a ocasionar una ruptura mucosa y va a linfocitos TSL4, principalmente en la cavidad vítrea. En la cavidad vítrea se produce una inflamatoria en el cual va a haber quinas de factor de necrosis tumoral, de interferón, y principalmente el sitio de acción va a ser, como hemos dicho, el vitrio. Va a ser el vitrio. Cuando hay un aumento de esta reacción inflamatoria, se ve tomada también la cámara anterior y los vasos. Puede haber vasculitis. Lo que no va a suceder es una supresión directa de las células T. Más bien el ojo lo que va a es de un mecanismo inflamatorio. ¿Cuáles son las características clínicas del HTLV1? Es una uveitis intermedia principalmente, en una mujer adulta que va a presentar visión borrosa y mioadesopsias, con opacidades vítreas leves a moderadas a severas, muy buenas respuestas, y es una uveitis que tiene una característica importante, que es recidivante.
revisión del año 2018 en el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt con la doctora Ani Alvarado, Casey Mann, Angie Contreras, en el cual establecieron las características clínicas de los pacientes con uveitis. De 90 pacientes, entre el año 1990, 3 fichas se extraviaron, y de 87 pacientes revisados, estos 2 fallecidos, 4 no habían dirección y teléfono, 79 eran posibles contactar. De estos 79 pacientes, 56 estaban en Lima Metropolitana, 9 en otros departamentos, 5 pacientes, y de los pacientes que no habían sido contactados vía telefónica se hicieron 30 visitas domiciliarias. En total, de los pacientes con 26 aceptaron el estudio, solamente acudieron 19 para hacer el seguimiento, y estos son los resultados que presentamos. Pacientes, el nombre era aproximadamente 3:1, es una uveitis que predomina en el sexo femenino, la edad media de diagnóstico 1 años, y el voltario predominante fue de 41 a 60 años. Y la agudeza visual fue 0.37 más menos 0.02. Las principales manifestaciones clínicas fueron la disminución de la agudeza visual, ópsias en aposento. Y en cuanto a la localización, es principalmente unilateral, más de 70%, y la presencia principalmente media. Antes del año 2005, en el cual hubo el concepto Zoom, en el cual se estandariza la nomenclatura de uveitis, es posible que algunas uveitis hayan sido catalogadas como uveitis posteriores, pero actualmente lo que sabemos, el compromiso principal, que la característica principal es una uveitis intermedia. Entonces, ¿cómo vienen estos pacientes? Estos pacientes vienen insidiosa, de 1 a 2, 3 semanas, en la cual vamos a ver opacidades leves, moderadas, ¿no? Usualmente el nervio óptico, usualmente la primera división de los vasos sanguíneos. No vamos a ver los xenobands que vamos en otro tipo de uveitis, y tenemos que ver algunos xenowalls. Bien, un tema muy importante que debemos tener en cuenta es que a veces va a haber del segmento anterior, a presentarse como si fuera una panuveitis. Esta es una paciente de 30 años que viene con 2 semanas de tiempo de antecedente, con una reacción granulomatosa en cámara anterior hipertensiva. De tal manera que dentro del screen tener también para en uveitis intermedias el H3B1, en uveitis intermedia acompañada de uveitis anterior, o sea, una uveitis también debería estar el HTLV1 lateral. La reacción granulomatosa se presenta aproximadamente en 18%, pero también puede ser el caso de una uveitis bilateral, una uveitis intermedia bilateral, asimétrica, en el cual hay mucho mayor compromiso de uno de los ojos en relación, y que usualmente a veces puede empezar un ojo y posteriormente puede inflamarse el otro. El problema es que el paciente a veces no viene porque lo está menos inflamado, sino cuando el siguiente ojo. Entonces, siempre tener en cuenta, ante una opacidad vítea no fiable, porque no vamos a encontrar ninguna lesión retinal, no vamos a encontrar usualmente, digamos, ninguna choroiditis, ningún foco de retina inflamatorio en estos pacientes que son típicos de una uveitis asociada de HTLV1. ¿Qué vamos a encontrar en los vasos sanguíneos? Vamos a encontrar una flebitis. La flebitis que es una flebitis periférica. No vamos a encontrar cierre de los vasos sanguíneos, cierre capilar, no vamos a encontrar una vasculitización, y el complico es usualmente menos del 20%. Y un punto importante también, a diferencia de otras uveitis intermedias, es que el edema macular presentar en muy de los casos, siendo una uveitis infecciosa, probablemente dicha. Entonces, es una foto cortesía del doctor Ramiro Rojas. Vemos el territorio periférico venoso inflamatorio, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que siempre principal nodo periférico, no oclusivo. Y esta es
esta es una comunicación en el cual, en un relacionada a HTLV1, muestran la oclusión arteriolar de un vaso, ¿no? Entonces, esa describe una flebitis en un 60%, arteritis en un 40%, va a describir básicamente de arteria aproximadamente un mínimo. Es decir, va a haber un compromiso arterial, un compromiso venoso y un compromiso también de los capilares. El diagnóstico va a ser sensibilidad para HTLV1, hay que sacar un ELISA, confirmarlo con un Western blot, y esto hay que dejar otra causa de tipo de uveitis. El diagnóstico diferencial lo hacemos principalmente con una uveitis idiopática, la planitis, la tuberculosis, el sífilis, toxoplasmosis, el linfoma intraocular como un síndrome de enmascaramiento y la esclerosis múltiple. Cuenta la esclerosis múltiple, nervio óptico, también tiene una reacción aromatosa y se presenta como una uveitis intermedia y más o menos la edad es similar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta dentro del diferencial. Dentro de las enfermedades que encontramos, la parálisis espástica tropical en el 11% de los casos, encontramos patología tiroidea en el de los casos, y encontramos en fin aproximadamente 21% de los casos. Un punto importante es el hipertiroidismo, artritis con HTLV1, se presenta aproximadamente un 25% de los pacientes. Un cuarto de estos pacientes van a tener, y hay que recordar que pacientes con una disfunción tiroidea, un hipertiroidismo con uveitis, hay que pedir una serología para, usualmente el hipertiroidismo va a preceder a la uveitis, pero hay algunos casos en que se va a aprovechar la uveitis. La relación con la parálisis espástica tropical. El 1.7% de los casos se van a desarrollar uveitis. Es decir, básicamente el porcentaje es muy pequeño, pero sin embargo, esta serie del año en el cual se repone una media de seguimiento de 15 años, el 50%, casi 13 pacientes han desarrollado después de los 6 años de intermedia. Es decir, hay que seguir estos pacientes que en 5 años, en un porcentaje de esta serie japonesa, con esa, digamos, va a haber compromiso para parálisis espástica tropical. ¿Qué lo está gritando? Nosotros encontramos el antecedente de tuberculosis en los casos, antes habían tenido pacientes de tuberculosis. Entonces, ya hemos visto cómo se presenta, hemos visto las asociaciones que pueden existir. ¿Cómo lo tratamos? En realidad no va a haber un consenso para el tratamiento. No existe, digamos, un consenso en el cual, ¿qué es lo que debemos hacer? Antiguamente, hace varios años, le damos corticoide de vía oral por largo periodo de tiempo, pero sin embargo, actualmente, lo que hacemos es dar perioculares, tratarla como si fuera una uveitis intermedia, colocamos inyecciones transectales de corticoides de transinología, depósito, usualmente invertimos cada 4 a 6 semanas hasta 3 veces. Con ese tratamiento logramos controlar la gran mayoría de uveitis intermedias asociadas a HTLV1. Es muy sensible la corticoterapia por la fisiopatología que pueda tener, y en los pacientes que van a tener vasculitis o compromiso del nervio óptico, pacientes, si nosotros damos corticoides vía oral, aproximadamente 2 a 3 meses, lo podemos prolongar un poco más de acuerdo, vemos a la evolución, pero van a responder bastante bien, digamos, a la corticoterapia. Este es un paciente con una uveitis intermedia en el cual fue tratado con inyecciones transectales. Vean ustedes el compromiso, el ojo izquierdo mayor que el ojo derecho, y después de la primera inyección, vean ustedes, mejora el ojo derecho, el ojo izquierdo todavía quedan infiltrados vítreos, sobre todo, digamos, en el y este paciente los 3 tratamientos con corticoides transectales y evolucionó bastante bien. Entonces, el tratamiento viene a ser con corticoides transectales, ¿no? Y en cuanto a la evolución, el seguimiento, vemos que estos pacientes tenían 0.68 según la escala decimal, es decir,
tenían una agudeza visual % mejor al 2040, ¿no? Y esto es importante, porque es una uveitis dentro de los pacientes que a atención médica reciben tratamiento, pueden tener un pronóstico visual favorable, ¿no? No sabemos los pacientes, ¿no?, que están en el AN distribuidos en provincias, que no acuden, digamos, no son diagnosticados, que no son tratados, pueden tener, digamos, una evolución diferente. Pero en los pacientes que hemos evaluado y en el paciente en la serie de escritas, el pronóstico es de 40 mejor en más del 80 casos. Las recurrencias es un punto importante. Básicamente el 50% de los casos de estos pacientes van a recurrir y la mitad recurre más de la vez en el primer año, ¿no? Entonces hay que estar atentos a estos pacientes, ¿no? Que nosotros lo diagnosticamos, los tratamos, ¿no? Pero van a recurrir. No pasan unos meses y nuevamente se inflama el vitrio. Y sobre todo esto va a suceder en los pacientes que van a tener hipertiroidismo. Dentro de las complicaciones fueron cataratas en casi 42%, opacidades vítreas persistentes en 36%, encontramos membresas en 15%, como usualmente veíamos edema macular cistoide, y lo que sí observamos también es glaucoma en aproximadamente 5%. Lo que es algunos pacientes hemos tenido, usualmente le damos el tratamiento preoperatorio de Foster clásico, no son uveitis que van a digamos, ocasionar, digamos, un tipo de intraoperatorio, en el postoperatorio evolucionan bastante bien, ¿no?, sin mayor reactivación. Un punto importante que nos uveitis al momento de la evaluación por la ecografía, ¿no? Nosotros encontramos opacidades vítreas que podíamos nosotros calificar. Son pacientes que no manifestan mayor, digamos, sintomatología, pero sin embargo, digamos, para pasarle encontrábamos bien cierta parte del vitrio, ¿no? Entonces, es un punto importante seguir estos pacientes, a ver qué sucede, de repente se sucede en el tiempo y es tan leve, ¿no? Y que básicamente no acuden el HTLV1 y el HIV. Se ha descrito este año, ¿no?, una asociación entre HTLV1 y HIV. Esto es un HIV C4300, terapia antirretroviral, ¿no?, carga viral indetectable, y que básicamente tenía uveitis intermedia, bilateralmente cada 2 o 3 años, inclusive en cierto momento pensaban en un síndrome de reconstrucción inmune. Es un paciente descrito en Norteamérica, que no tenían mayor filiación a la uveitis, y que cuando sacan una secuencia metagénica en el cual, digamos, analizan mediante PCR el vitrio, encuentran que era HTLV, ¿no? Entonces, sí es posible, digamos, que podemos tener, digamos, una uveitis con consistencia en HTLV1 y HIV, ¿no?, y una uveitis asociada a HTLV1. Cuanto a la terapia biológica, digamos, y HTLV, este es el caso de un paciente con síndrome de Sjögren en el año 88, que desarrolló uveitis bilateral el año 2002, para ese paciente el año 2006, y desarrolla artritis reumatoide que no responde con metotrexate, y es tratada con tocilizumab, y presenta recurrencia de la uveitis y síntomas de parálisis espástica trópica. De tal manera que este es un reporte con terapia biológica, y luego un reporte el año pasado de infliximab en uveitis HT. Resultados sugieren in vitro la inflamación del ojo relacionada con HTLV1 y que puede representar una opción de tratamiento en condiciones infecciosas de H. Pero en realidad, digamos, todavía no hay información en cuanto a qué es lo que va a suceder la terapia biológica en pacientes que tengan uveitis asociada a HTLV1. La uveitis, el otro gran compromiso, digamos, que nosotros observamos es el compromiso a nivel corneal, ¿no? Entonces, hay que recordar que el síndrome es una enfermedad autoinmune, el síndrome de Sjögren primario es una enfermedad autoinmune caracterizada por serostomía, en articulaciones en aproximados casos, va a haber un infiltrado crónico de linfocitos en glándula lagrimal y salival con presencia de anticuerpos séricos y gran compromiso a lo largo de diferentes. En el año 2016, sanos criterios todavía actuales
para el síndrome de Sjögren, nosotros participamos a través de la prueba de Chile, de distinción ocular, a través de la escala de Bell. Pero la relación principalmente va a estar en el síndrome secundario, ¿no? Entonces, el HTLV1 es una de las infecciones víricas que va a ocasionar, digamos, síndrome de Sjögren secundario. Y esto está descrito en el año 99, se describió entre los pacientes de síndrome de Sjögren en primario y secundario, había para HTLV1 en casos. Pero, sin embargo, cuando se analizaron los pacientes que tenían queratoconjuntivitis, se dosaron los anticuerpos Sjögren, eran negativos. Lo que sí se comprobó es que había un aumento en cuanto a las historias. De tal sabemos en la actualidad que hay una queratoconjuntivitis zika que se va a presentar tanto en pacientes, o sea, en pacientes portadores, entre 20 a 30%, y en pacientes con paraparesia espástica tropical, entre 40 a 50%. Brasileña, en el cual también la paraparesia espástica tropical tenía casi 50% de asociación con queratoconjuntivitis, y los portadores asientos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la conjuntivitis seca en estos pacientes? Usualmente 2 de 3 criterios. Disminución de la ruptura menor de 10 segundos, la evaluación de T de Schimmer, menor de 5 milímetros en 5 minutos, y la tensión. Usualmente, digamos, con estos 3 criterios para hacer el diagnóstico de queratoconjuntivitis seca. Y esta es una serie brasileña de 700 pacientes en el cual 31% de los portadores asintomáticos de queratoconjuntivitis seca y casi un 50% para paraparesia espástica tropical. Entonces, no va a producir el HTLV1, digamos, una infiltración alrededor de los acinos, ¿no? Como sucede en primario, sino lo que sucede es que va a aumentar las citoquinas inflamatorias y con esto va a haber una destrucción de los acinos. De tal manera, todo esto es que nosotros, cuando tengamos una queratoconjuntivitis zika, no importante, un síndrome no filiado, en el cual no es un Sjögren, en el cual no es una enfermedad reumatológica, podemos tener dentro del arsenal diagnóstico la posibilidad de pedirle una prueba para HTLV1 a fin de descartar un portador asintomático. El paciente, digamos, no sabe que está infectado, pues es una enfermedad, digamos, ¿no? Desatendida dentro. Y además también, ¿no? Si viene con síntomas de paraparesia espástica tropical, casi la mitad de los pacientes van a tener un ojo cero. Entonces, el tratamiento no va a variar de un ojo seco severo, el que nosotros usualmente damos, pero lo que sí es que, digamos, hay mucha alteración de la calidad de vida. Estos pacientes hacen su queratitis filamentosa, estos pacientes pueden hacer sus úlceras a repetición, hacen su leuquisis, y puede haber una alteración a la agudeza visual final, porque estos pacientes es muy difícil que vengan, digamos, para movilizarse, tienen que venir acompañados, ¿no? Pacientes usualmente de bajos recursos, entonces el seguimiento de estos pacientes es hasta cierto punto, pero como es nuestro como oftalmólogo, nosotros debemos estar preparados, ¿no? Para diagnosticar a estos pacientes portadores asintomáticos, ¿no? Esa sería, digamos, la importancia. Un punto importante también es la queratopatía asociada P1, ¿no? Entonces, estromales, ¿no? Estromales anteriores, subepiteliales, periféricas, únicas o muy estar asociadas a úlceras corneales y que usualmente en el tiempo van a tener un buen pronóstico porque no responden al tratamiento. Entonces, usualmente están asociados a aumento de hemoglobulinas, hemoglobina G, y además también se presentan aproximadamente para paraparesia espástica tropical y un menor porcentaje en los pacientes que tienen HTLV1, que son ¿no? No responden, digamos, de evolución estacionaria.
Nosotros evaluamos a 51, ¿no? Ahí en el hospital, en 5%, queratitis intersticial en 10% de los casos, ¿no? Y confirmamos también que por los pacientes tenían conjuntivitis zika. ¿Qué sucede en los casos de linfoma? Digamos, entre el 10% de los casos de linfoma están asociados a HTBL1 y pueden haber, digamos, reportados, ¿no? Vayan a ver un infiltrado difuso que puede simular una escleritis, ¿no? Usualmente no es inmunológica, entonces siempre tener en cuenta los sinónimos de enmascaramiento, al igual también que una pueda precisar necrotizante. Igualmente, digamos, este paciente lo identificaron primero como una uveitis infecciosa, viral, una inmunológica. Mediante el PCR se logró aislar el DNA proviral, ¿no? El DNA proviral. Entonces, estos casos de enmascaramiento, cuando hay, digamos, asociación al linfoma de células T. Este es de 56 tal, seropositivo con HTLV1 desde los 37 años, ¿no? Y que tenía usualmente 13 años, lagostalmo derecho. La huesa visual era 20-30 en ambos ojos, la microscopía era normal y el fondo de ojo era normal. Entonces ya como HTLV, ustedes, digamos, la gran infiltración que tenían, son muy agresivos, crecen bastante rápido, ¿no? Se realiza una biopsia, nos informan que tenemos positividad, digamos, a las células linfoides atípicas. En el tratamiento recibe 2, ¿no? El paciente en seguimiento, pero sabemos que puede haber una recurrencia a lo largo del tiempo. Hay un escrito por Camoy, infiltración ocular múltiple de células tipo perilla, en el cual va a haber un infiltrado a nivel palpebral, retinal, ¿no? Y a nivel del vitrio. Es decir, hay una infiltración múltiple en toda la parte del ojo. Esto básicamente se han descrito en las series japonesas, donde el linfoma, digamos, asociado T ya es bastante en esos pacientes. Igualmente, digamos, también una infiltración masiva, ¿no? De células se va a mejorar luego de la terapia. En el año 2016, también en retina, asociaron lesiones retinales en linfoma de células T asociado a HTLV1. Entonces, la moral que es que en pacientes con HTLV1, ¿no? En los cuales van a vean ustedes, vamos a tener infiltración de los vasos sanguíneos, y en los cuales vamos a ver, ¿no? Estas lesiones parchadas, infiltrativas, siempre debemos sospechar el linfoma de células T asociado a HTLV1. Estas lesiones son hiper y en la geografía. Como hemos visto, ¿no? Las manifestaciones pueden ser múltiples, tanto del segmento anterior como el segmento posterior. No hay que olvidar la queratitis intermedia, no hay que olvidar la queratoconjuntivitis zika, no hay que olvidar la queratopatía asociada a HTLV1, relacionadas. La uveitis de HTLV1 es sensible a los corticoides, tiene recurrente y aparentemente. Y, en otra parte, es la asociación entre uveitis por HTLV1 e hipertiroidismo en aproximadamente 25%. En terminar, sin recordar al doctor Isaías Rolando, ¿no? Maestro y amigo, ¿no? Estamos en lejas oftalmológicas asociadas al HTLV1, y además hacer un reconocimiento de, ¿no? Que se encuentran, digamos, o que nos encontramos en el frente de batalla, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Ellos, y que básicamente den consuelo a su familia, ¿no? Bueno, muchas gracias, lo quería compartir con ustedes.
Arturo, hay algunas preguntas en el chat. No sé si quieres responderlas. Arturo también, si hay necesidad. Habla el doctor Gotuso. Doctor Gotuso, ¿hay alguna... por ejemplo, hay una pregunta que hace el doctor Jorge Alvites. Él pregunta de contagio. Mencioné que habían 3 vías: la vía sexual, la vía de transfusión de sangre. Felizmente en hace 20 años se hace ese despistaje, pero no crean que en toda América Latina se hace. Perú, Brasil, Uruguay son los países que hay nacionales. Solamente algunas clínicas hacen en Colombia, en Chile, etcétera, pero cada vez más programas nacionales. Por vía sexual, por transfusión de sangre. Son las maneras como uno se contagia. Doctor Gotuso, y sabiendo la visión vertical... No hay transmisión casi intraútero. Por eso es que nosotros lo que hacemos es suspender una de las pocas condiciones médicas en las cuales nosotros suspendemos la lactancia. Porque mientras más tiempo lactes, más chance tiene el hijo de contagiarse. Así que por eso es que nosotros creemos de que la lactancia es el vehículo más... Okay. Pues, doctor Gotuso, si acá en Perú somos un país endémico, ¿por qué no está establecido el tamizaje? El tamizaje se hace en, ¿cómo se llama?, en bancos de sangre desde hace 22 años, pero no se hace en mujeres gestantes. Es posible que nosotros tengamos mujeres gestantes en áreas endémicas de Perú, pero no es fácil porque la gente todavía no entiende que esta es una enfermedad más que tenemos. Tenemos salida. ¿Qué pasa si una mujer pobre de una rural, de área rural, tiene HTLV? Deberíamos buscar, algunas todavía no tenemos. Por eso en ese caso nosotros decimos que no lacten más allá de 6 meses, que no, más de 6 meses la chance de contagiar a su bebé es como 20%, pero si lactan un año es como 40-50%. Si lactan solamente 6 meses y es una lactancia pura, la cifra es menor del 4%. Así que sí, yo diría que tenemos. Doctor, nosotros en la práctica, yo por ejemplo, o todo el servicio, todos los ubiólogos que estamos, realmente vemos, en el Instituto Nacional de Oftalmología, vemos frecuentemente la asociación de a nivel de la parte intermedia. Es decir, que cuando nosotros vemos una uveitis intermedia, o sea, en la parte media del ojo, automáticamente, en solamente 4 alternativas, como estamos en un país endémico, pues pensamos que es el HTLV1. Pero cuando nos refiere hipotiroideo o que tiene alguna asociación a la tiroides y tiene uveitis intermedia, automáticamente pensamos que HTLV1. ¿Usted ha visto al respecto? ¿O una uveitis con alguna otra de las implicancias en otros órganos? Nosotros me alegra que lo digas, doctora, porque esto ya lo conversamos hace 20 años. O sea, nosotros hemos ido a la sociedad en ese tiempo para precisamente que ustedes se pusieran en sospecha, y me alegra muchísimo de escucharte que ahora tú lo piensas muy rápido. Estas reuniones producen un efecto importante en la cultura y así es como se descubren enfermedades que no, y entonces es muy bueno lo que ustedes están encontrando. Yo diría tiroides, uveitis se asocia a tiroiditis de Hashimoto o historia de haber hecho tiroiditis, sobre todo el mismo año. Yo diría de uveitis mismo año solamente hay 2 diagnósticos, lupus y HTLV. Ahora tú lo puedes ver cuando ya la tiroiditis, cuando el paciente es, entonces si yo veo un hipotiroideo como tú y que me viene a consultar por uveitis, yo lo estudio para HTLV.
Y ahí está el grueso. Otros días no está claro. Yo diría que no hay hasta ahora otra asociación tan clara como la que han mencionado de problemas seculares de tiroiditis como es hipotiroidismo. Ok. La pared es lo que creo que todos en el pregrado, ¿no? Sobre la patología más frecuente asociada al HTLV1. Pero alguien en ese parece espástica tropical, ¿usted ha visto esa asociación o que hay alguna relación? Sí, bueno, los datos que ha presentado de oftalmología con nosotros, o sea, es muy común, fíjate que le dice que 40% de las personas tienen algún daño ocular, o Zika, o tienen lesiones corneales, o tienen Sjögren, o tienen finalmente una media. Eso es, o sea, porque la paraparesia es una enfermedad inflamatoria, o sea, es una autoagresión contra una parte del tejido. Entonces la uveitis es mecanismo, es una autoagresión y por eso es que tú vas a tener esta condición. Ok. Doctor, hace una pregunta, le pregunta, ¿cuándo considera indicado el uso de tenofovir en estos pacientes? Todavía no hay nosotros usamos la mibudina o tenofovir, o quizás algunas drogas que in vitro se han probado. Lamentablemente todavía no tenemos una buena droga para, digamos, el ACE para la leucemia con buenos resultados para esas leucemias. También hay el tenofovir, también sí, porque tiene actividad. Yo diría, si yo veo una inflamación muy incontrolada, que no responde bien a corticoides, yo prefiero dar retroviral. En el ZT, o usa la mibudina o usa tenofovir, que serían las drogas que yo pondría, incluso hasta podría darle de estas drogas a los pacientes de mal pronóstico. Pero sin embargo, no hay estudios en eso, o sea, solamente es unión de expertos, que son las menos favorables para eso, ¿no? Yo recuerdo mucho un paciente con un diagnóstico ya de HTLV1, pero que venía con toda la familia, con todos la esposa, ¿no? De hecho, que el HTLV1 era el primos del VIH, ¿no? ¿Cómo manejar esta situación ante la sabiendo que es también una enfermedad? Lo que les preocupa a los pacientes es que sea así, es un virus, son, digamos, estructuralmente son retrovirus. Pero no que mencionar, es como decirte el neumococo, ¿no? O sea, el neumococo produce neumonía, o sea, fusión en eso. Yo creo que lo que hay que explicar tempranamente a las familias que tienen un virus, que el día harán las complicaciones se dan con más frecuencia en las familias donde hay problemas, por ejemplo, en familias que hay paraparesia, hay más casos. No sé, pero la única manera es que hay que seguirlos a los pacientes, no hay una nada. La carga viral, los que tienen alta carga viral son los que más complicaciones van a tener, pero cuando no se las complicaciones, el promedio se sabe que hay más complicaciones, pero no específicamente. Entonces hay que puedan ser seguidos de manera sistemática una vez al año, si no tienen signos, mejor ese va. Ok, doctor. Doctor, hay una pregunta en el chat, nos preguntan sobre si no es en el Perú, ¿cómo se podría llegar a un diagnóstico definitivo? Bueno, hay uno es bastante confiable, por si acaso el ELISA es una buena prueba. Es bastante
a un paciente clínico, ahí la especificidad es más del 95%. Si tú quieres hacer otro, en que hacemos un PCR que te dice que es PCR positivo, ¿no? Y la tercera es caro, porque es un poco más caro, un poco más costoso, como las cargas virales que se hacen para hepatitis o para SIDA. Pero hacer solamente detectar si hay virus o no, sí se hace, y eso en medicina tropical de calle. Doctor, médicos que tenemos en el chat, que son más de 150 médicos, que puedan hacer sus preguntas. Yo creo que ahora le toca a Arturo que responde. Arturo tiene preguntas. No nos ahora sí, ¿Ahora sí? Ya. Ah, ya, perfecto. Por favor, algunas preguntas. ¿Pregunta al doctor Cotuso? ¿O quisieras comentar algo? Sí. ¿Por qué las series? No, ¿por qué las series, digamos, hemos dejado en cuanto a los linfomas de células T de las series caribeñas, ¿no? Ya no sabemos si es el virus, perdón, me están escuchando, ¿no? Sí, doctor. O sea, el virus, un poco de comorbilidades. En el Japón normalmente los linfomas aparecen a los 65, 70 de edad. En otros países cada vez es más joven. Por ejemplo, en el Perú el promedio es 40 años a 46. Nosotros creemos que, o sea, cada vez que tú tienes una enfermedad infecciosa o tienes un cofactor, vas hablando que aparezca. Pero esa es una pregunta no resuelta, que hasta ahora estamos en lo mismo. Estamos tratando de estudiar si los virus que tienen y tratar de interpretar si eso explicaría por qué los nuestros tienen un severo coversión que podrían ser los otros cofactores. Ahora también los brasileños tienen una gran descripción, ¿no? Igual que digamos acá en Perú, y Argentina, Colombia, como porque le sube endemia. Recuerda que en China negra, un japonés no iba a Chile, que son dos